que no obedece las leyes es un delincuente, así de fácil. Vamos a aclararle a toda la gente aquí ahorita qué es el artículo 251 y cómo es que lo están utilizando para engañarnos a todos en hacerles creer que tienen derecho a revisarnos. Primero que nada vamos a hablar sobre la jerarquía de las leyes en México. Sabemos que la Constitución y los tratados internacionales son la máxima jerarquía, aquí nuestra máxima autoridad, y todas las leyes emanen sobre ella. ¿A qué me refiero sobre emanen? Cuando hablamos de emanar las leyes es que están en común acuerdo con las de máxima autoridad, la Constitución y los tratados internacionales. Muchos ya conocen el artículo 16, pero aún así se lo tratan de brincar nuestras autoridades, haciéndonos creer que el artículo 21 se los faculta y el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero vamos a aclarar eso ahorita mismo. ¿Qué tan absurdo es que nuestras autoridades utilicen el Código Nacional de Procedimientos Penales? Vamos a suponer, y vamos a poner un ejemplo muy a la y se va, vamos a ver que la ley de Profeco, te para un policía y dice, ¿sabes qué? Porque la ley de Profeco dice que tú no puedes vender sin ningún permiso, bla, 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 un ejemplo, y en base a eso, pues tú te la creíste, ¿no? Pues así de absurdo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene su razón de ser y existe por un motivo, y ese motivo se encuentra al principio de todas estas leyes, simplemente hay que leer. Entonces, vamos a leerles aquí el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que por cierto les voy a dejar en la descripción el link para que ustedes mismos lo lean. No es justo que ni me crean a mí, ni le crean a ellos. Chéquenlo por ustedes mismos. Artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice, objeto del código, o sea, ¿para qué es, no? Este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procedimiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Observen, y acaba de decir que es para la investigación de delitos. Una persona que no ha cometido un delito o no es parte de una investigación, un policía no puede ponerse en automático y dices que te voy a investigar. Con la reforma del 18 de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia, se modificaron entre otros artículos el 21 constitucional quedando en su primer párrafo de la siguiente manera. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Anteriormente ese precepto se establecía como la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. La naturaleza de ese cambio se dio porque el legislador cuando hizo la reforma, pensó en una policía que estuviese a la altura del nuevo sistema penal que se instituía en México. Es por eso que la facultad de investigación también se les dio a las policías en general, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales no hace distinciones. Asimismo, el artículo 21 en el párrafo 9 establece que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos. Esto quiere decir que es un error que a las policías se les denomine como meramente preventivas, pues es un concepto corto y alejado de la completud de facultades que éstas tienen. Es necesario comentar que los actos de investigación que los policías podrán llevar a cabo son actos de investigación que están estipulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que pueden ser aplicados desde un primer momento, incluso en situaciones de denuncias informales. Pues existen actos de investigación que requieren de una especialización determinada. En esa lógica se entiende que los actos llevados por los policías son los marcados en rojo en los siguientes diagramas.
entonces que existe una situación de confusión por parte de la mayoría de los ciudadanos al pensar que el párrafo primero del artículo 16 constitucional es incuestionable y que expresa lo siguiente: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Situación errónea, pues este precepto se refiere a la garantía de legalidad con la que deben operar las autoridades en contextos donde al ciudadano se le inicia un procedimiento en materias como por ejemplo penal, civil, fiscal, administrativa, mercantil, etc., donde se cubren las formalidades esenciales del procedimiento y se le da oportunidad al ciudadano de ser notificado, allegar pruebas, formular alegatos y de recurrir una sentencia o resolución. Por ende no es aplicable a supuestos de flagrancia o de aplicación de un control provisional preventivo, donde la situación requiere ser atendida de manera inmediata, pues es imposible, ilógico y absurdo que se tuviese que asistir ante un juez para poder tener un contacto con el ciudadano, más cuando es probable que se esté cometiendo un delito o haya flagrancia. Recuerda que el abogado leguleyo que viste al principio está confundido, pues el policía puede hacer inspecciones incluso de carácter forzoso. Pero no te puedes basar únicamente en decirle al ciudadano que lo puedes hacer porque la ley te faculta. Eso sería un error. En el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen las etapas del procedimiento, y la primera, que es la de investigación inicial, empieza con la denuncia, formal o informal, y que nosotros como policías podemos recibir y estamos obligados a atender. Asimismo, para lo anterior, no se requiere que obre una carpeta de investigación formal, como se confunde el abogado leguleyo, pues es precisamente en el momento cuando se realizan actos de investigación que le dan vida posterior a la carpeta de investigación. Recuerda que tiene que haber una sospecha razonada objetiva. Esto es una serie de factores que puedan hacer presumir a través de los sentidos que la persona puede estar cometiendo un delito o que concuerda con la descripción de un delito cometido con anterioridad. Tienes que empezar de manera gradual, con una entrevista e ir escalando a excepción que las circunstancias sean otras y sea necesario actuar de manera directa. De cualquier forma, todo lo anterior se tendrá que justificar ante el juez en el control de detención. El control preventivo tiene sustento en el artículo 21 de la Constitución y es válido en todos los sentidos, pues la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho en referencia a que los derechos humanos no son absolutos y por ende puede haber este tipo de restricciones provisionales de un derecho. Procura hacer un trabajo limpio, para que valga la pena la detención.